Bueno, ahora sí, estamos grabando. Le aviso a todos los presentes que estamos grabando. Estamos muy contentos de recibir virtualmente en la estancia jesuítica de Jesús María, Museo Nacional, y en el Museo Nacional de la Posta de Sinzacate, recibir al amigo y colega Miguel Arturo Seminario Ojeda, director del Museo Electoral y de la Democracia del Perú. Quien les habla, Carlos Alfredo Ferreira, soy el director de estos dos museos nacionales del norte de Córdoba, y quiero, antes de continuar, agradecer muy especialmente al soporte técnico de la Universidad Nacional de La Rioja, casa de altos estudios en donde soy docente, quienes ponen el soporte técnico para que nos permita tener esta conferencia y poder grabar. También decirles que vamos a tener al final un momento para las preguntas. Quienes deseen el certificado tienen que poner en el chat su nombre, DNI y el correo electrónico. Su nombre, DNI y el correo electrónico. Tenemos 35 asistentes, estamos muy contentos. Teníamos 40 inscritos, así que el porcentaje de participación es muy alta, es muy responsable y se sigue sumando gente. Así que vamos a dar inicio presentando a Miguel Arturo Seminario Ojeda. Él es historiador, sociólogo y museólogo, director del Museo Electoral y de la Democracia del Perú, dependiente del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Superior Electoral de Perú, y además es miembro de numerosas instituciones historiográficas. También es periodista, también escribe para varios medios, es miembro de número del Instituto de Historia, del Instituto Histórico Militar del Perú, y como decía, también de otras instituciones como la Red Internacional de Museos de la Democracia, actualmente presidente y fundador de dicha red, y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba su título de grado, después estudió en otros lugares del mundo. Y bueno, pero fundamentalmente Miguel Arturo Seminario Ojeda es un amigo a quien aprecio muchísimo porque sus aportes y su técnica historiográfica es realmente magnífica, y también su perfil docente. Creo que quienes no lo conocen, de las 36 personas que estamos conectadas, van a conocer ahora a un excelente docente universitario, porque además de todo lo que dije, de historiador, museólogo, sociólogo, periodista, miembro de instituciones, es también docente universitario. Vamos, mientras Miguel Arturo hace su presentación, yo voy a ir viendo lo de presentar la pantalla con el PowerPoint. Miguel Arturo, ¿estás? Sí, ¿me escuchan? Perfectamente. Vamos, yo le pido entonces a la gente que quienes deseen el certificado que se vayan anotando en el chat nombre, DNI y el mail, porque el certificado se lo vamos a mandar por correo electrónico para que lo imprima cada uno. Yo voy probando, Miguel, la presentación de pantalla. Déjalo ahí. Si quieres empezar. Bueno, muy buenas tardes con todos los que están conectados, con todos y con todas las que están conectados en esta tarde para compartir un poco de historia de hace 200 años y un poco más, justo en un mes en que dos grandes argentinos tienen que ver, el uno con su muerte y el otro con su nacimiento. Me estoy refiriendo a Facundo Quiroga y a don José de San Martín, el arquetipo de la libertad e independencia de América, que vino al mundo un día como hoy y que es una de las figuras emblemáticas de la independencia en el Perú. De manera que sumamente complacido por esta oportunidad para conversar sobre las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz y su influencia en la independencia y democracia en América, coincidiendo con este mes facundiano, y vale la oportunidad de recordar que como bachiller del Colegio de Montserrat conocí
dentro de la historia argentina a un conjunto de personajes y a uno de ellos, y que me entusiasmó sobremanera, fue precisamente Facundo Quiroga, cuya memoria congrega a los argentinos cada mes de febrero, sobre todo a los riojanos. El tema que estamos... Bien, Arturo, le quiero preguntar si allí se ve la pantalla. No, no veo la pantalla. Carlos, se ve, entonces yo la veo. Bien, ¿algún otro que quiera comentar si puede ver el PowerPoint? Hola, Sergio. No se ve. ¿No se ve? La pantalla. Sí se ve, ¿eh? Pero Ferrara sí dice que sí, hay algunos que dicen que sí, otros que no. Lo que no se ve es grande, digamos, está abierto el programa, tenés que maximizar la diapositiva, pero se ve Ahí se ve. Se observa claramente. Sí, sí se ve. Bien, ¿pasó allí a la siguiente diapositiva? Yo pasé una, díganme si pasó. ¿Alguno que me diga? ¿O ha quedado una placa fija? Sí. Placa fija. Placa fija. Entonces tenemos el problema que tenía la otra vez. ¿Y allí cambia de placa? En absoluto. No, no hay cambio. ¿No hay cambio de placa allí? No. No. Bueno, mientras Miguel Arturo termine de presentarse, le voy a dejar de presentar. Le voy a pedir a Fernanda si ella puede presentar pantalla. Adelante, Miguel. Muy bien. Les estaba diciendo que una de las figuras que más me asombró o que me entusiasmó mientras aprendí historia argentina, tanto en el Colegio de Montserrat como en la Universidad Católica, fue la de Facundo Quiroga, el personaje que indudablemente está unido no solo a la historia de La Rioja, sino a toda la Argentina. Y por una coincidencia, febrero también es el mes de San Martín, que junto con agosto recordamos en nuestro país por la vinculación que tiene con el proceso de la independencia. Pero ahora hemos sido convocados para conversar sobre un hecho histórico trascendente dentro de la historia de Hispanoamérica, que es sobre la Constitución de Cádiz y su influencia en la independencia y democracia en América. De manera que esta conversación es estructurada teniendo en cuenta dos categorías para el análisis histórico: la de independencia y democracia, en el sentido de separación de autogobierno y de la delegación del poder a las autoridades vía esta democracia representativa. De modo que hablar de la historia del constitucionalismo en nuestro continente nos liga indudablemente a esa primera constitución que nos acerca a un mundo donde un conjunto de representantes de las Américas, de Filipinas y de España dan un corpus de carácter liberal que iguala a los integrantes, a los habitantes del Imperio Español bajo el concepto de ciudadanía. La Constitución de Cádiz... Miguel Arturo, ya se está compartiendo pantalla y yo estoy viendo bien. Se veía recién que pasaba una diapositiva, por lo tanto creo que ya está funcionando. Gracias, Fernanda. Cuando tú quieras, tú vas diciendo también, pasemos a la siguiente, Miguel. Yo no veo ninguna pantalla, ninguna imagen. Yo tampoco. Yo veo perfecto. ¿Cuál es la imagen que se ve en este momento? La primer placa, la que tiene solamente Jurado Nacional de Elecciones. Ya, que pase a la siguiente, por favor. Entonces, como yo no veo ninguna, voy a decirle la siguiente, ¿ya? La siguiente que está el título.
La Constitución de Cádiz y su influencia en la independencia y democracia de América. Así es, ese es el título de esta conversación. Como les decía, al referirnos a la Constitución de Cádiz, nos estamos acercando a ese corpus jurídico producto de un conjunto de debates en los que participaron representantes de los dominios hispanos en América, en Filipinas y en la misma península ibérica. Y esta Constitución de Cádiz, al decir de los especialistas en historia del constitucionalismo en América, señalan a este instrumento como el inicio de la historia constitucional republicana de los países que tienen que ver con la corona de Castilla durante el virreinato. La siguiente imagen, por favor. Pero tenemos que vincular a las Cortes de Cádiz no solamente como ese instrumento jurídico que señala la manera de elegir a los representantes, sino el efecto que tienen las Cortes de Cádiz y su resultante, la Constitución de 1812, en la formación de la conciencia cívico-ciudadana en América hispana. Porque de este corpus jurídico hay una irradiación que tiende a fortalecer ese sentimiento de patria y al que se asocia el de independencia en los países donde se jura la Constitución y se empieza a delegar poder a las autoridades locales o alcaldes o intendentes en otros lugares. De manera que por cada uno de los países había representantes. En el caso mexicano, la imagen que estamos viendo ahí es la de uno de los que llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz, Morales Juárez, ¿no? Es el personaje, es el abogado limeño que en su momento llegó a presidir las Cortes de Cádiz y que acá en el caso peruano se le toma como patrono del ilustre colegio de abogados. De manera que en la siguiente imagen hacemos un resumen, ¿no?, de que el historiador busca la verdad. La historia es una ciencia y como todas las ciencias busca la verdad y por más fuerte el historiador, lo que va a hacer es aproximarse al hecho histórico que está tratando de recrear a través de la descripción, explicación, comprensión de los fenómenos de la vida. Para eso se cuenta con las fuentes primarias cercanas a los sucesos y las secundarias posteriores. Y en este sentido, en el museo que me toca, que dirijo, contamos con algunas de estas fuentes primarias y también secundarias e impresas que han ampliado lo que conocemos a través del Archivo General de la Nación de Lima y de la Biblioteca Nacional. De manera que, pues, tratamos de llegar ahora hacia ese instante mismo que entre 1809 y 1814 generó una verdadera revolución en Hispanoamérica. Que si bien al final las Provincias Unidas del Río de la Plata no participaron en las siguientes convocatorias, pero sí lo hicieron en la primera convocatoria de 1809, cuando se convocó para elegir a un representante ante la Junta Central Española que se formó después de la invasión de Napoleón Bonaparte a España. Se eligió en La Rioja, sabemos que se eligió en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Córdoba, en Jujuy, en Salta, San Juan y Mendoza, pero que finalmente los representantes por estos lugares que tenían que ser sorteados en Buenos Aires para asistir en representación del Río de la Plata, no lo hicieron por los sucesos del 25 de mayo de 1810. Y sin embargo, en la convocatoria de ese año,
el Río de la Plata sí estuvo representado en esas Cortes de Cádiz a través no de diputados titulares, sino de diputados suplentes que se eligieron los habitantes del Río de la Plata que estaban en ese momento viviendo en España. De manera que, como lo señalamos, es América la que está presente en ese cuerpo legislativo que va a regular la novísima forma de elegir a las autoridades. Porque durante el virreinato hubo intendentes en América Hispana, hubo alcaldes, pero eran delegados, eran nombrados. Y con esta Constitución de Cádiz, lo que se hace es delegar el poder a las autoridades que van a representar a los ciudadanos. Entonces, por eso es que podemos afirmar que la historia electoral hispanoamericana comienza en 1809, con las primeras experiencias en Ánfora, y esta novedad es la que se continúa también en las elecciones de 1812, 1813 y en algunos casos en 1814, y que se retoman en 1820, después que la Constitución de Cádiz, de carácter liberal, vuelve a estar vigente. Pero antes de continuar con este corpus legislativo y su influencia en la conciencia de los americanos asociada a la libertad y la independencia, si nos preguntamos, ¿desde cuándo se forma la conciencia cívica y ciudadana en Hispanoamérica? Pues indudablemente que pese a que desde el siglo XVI, en el caso peruano, hay un rechazo a la conquista con una serie de insurrecciones, de protestas y de asonadas por la dominación hispana, la formación de la conciencia de patria con una intención separatista se advierte en la segunda mitad del siglo XVIII. En el caso peruano, aquí podemos advertir la formación de la llamada Sociedad de Amantes del País, un grupo de intelectuales del momento que de manera consciente perciben ese deseo de ruptura que ya se había protagonizado con mucha violencia en la rebelión de Juan Santos Atahualpa en 1750 y en la de Túpac Amaru II entre 1780 y 1781, continuada en el Alto Perú, en la audiencia de Charcas, actual Bolivia, entonces bajo jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata. Y decimos que ese sentido de conciencia cívica y ciudadana se forma en ese momento porque no es producto del siglo XIX. Ya la conciencia de patria equivale a un proceso formativo. Nadie puede ser patriota de un día al día siguiente, de un mes al mes siguiente. Esta decisión obedece a un proceso donde con plena conciencia los que empiezan a pensar en la independencia conciben sobre la necesidad de una alianza en este caso sobreentendida, no una alianza establecida a través de un documento escrito, sino que todos los marginados dentro de la estructura de la dinámica del aparato represivo hispano son conscientes que si no se juntan, esa dominación hispana se iba a continuar por un mayor número de tiempo. Y como lo demostraba y lo decía el doctor historiador peruano don Miguel Maticorena Estrada, académico de la historia, aflora no solo un protonacionalismo criollo, sino una alianza, así como lo decía Rousseau a fines del siglo XVIII cuando escribe el contrato social
la necesidad de unión para sobrevivir frente a diversas circunstancias, los criollos entienden que junto con los mestizos, los indios y los negros libertos se van a convertir en un bloque. Y por eso es que ahí podemos advertir una especie de grupalización, o sea, de una formación de conciencia que nos lleva a entender que el proceso de independencia es concebido desde todos los estamentos. Y por más que se habían esmerado las autoridades hispanas por impedir que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia llegue a las Américas, sabemos que estos documentos se esparcieron por todo el continente. Y estábamos así cuando en 1810, el 25 de mayo de ese año, precedido por el movimiento del 25 de mayo de 1809 en la audiencia de Charcas, en el Río de la Plata se invoca un principio que yo digo se universaliza en la América hispana, que es el de la reversibilidad del poder al pueblo, porque en plena reunión en plena convocatoria por las Cortes Extraordinarias para la Constituyente de Cádiz, se da el movimiento de mayo o revolución de mayo en el Río de la Plata y se invoca ese principio de la reversibilidad del poder al pueblo. Si la corona de Castilla era la que había recibido en donación a la América y la corona de Castilla está representada por su rey, primero por los Habsburgo o Austrias y después por los Borbones, y al no haber representantes de la corona de Castilla, sino pasarse por una usurpación, América se quedó sin propietario, y por lo tanto, los criollos del Río de la Plata, interpretando esa situación, invocan la reversibilidad del poder al pueblo, que de inmediato llegó como novedad, como un principio de reflexión, tanto a Santiago como a La Paz, a Lima, Caracas y a todos los lugares donde ya la efervescencia separatista era indetenible. O sea, las ideas de libertad habían germinado mucho antes de esta Constitución de 1812, pero que la fortalecieron. Si estaba Facundo Quiroga en Buenos Aires en 1810, no lo sé. He leído textos, he leído libros en la biblioteca del centro. Miguel, ¿podemos seguir pasando las diapositivas? Yo ya estoy más o menos hablando a partir de la sexta. Ah, bien, bien. Fernanda, ahí le vamos a pedir a Fernanda que... Ahí está. Ahí está. La pregunta H, el punto H de cuándo se forma la conciencia cívica. Perfecto, sigamos. Así es. Eso es lo que acabo de desarrollar. Y estaba, bueno, refiriéndome a un libro que justamente leí cuando estaba en el segundo año en la facultad de ahí de la Universidad de Córdoba, y nos hicieron leer ese libro que justamente se llama La reversibilidad del poder al pueblo en el curso de Historia de las Ideas Políticas. Si no hubiese leído ese libro, no hubiese podido entender el porqué del comportamiento de muchos americanos a partir de la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810. He leído, les estaba diciendo, en la biblioteca del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, algunos textos donde señalan que Facundo Quiroga estaba en Buenos Aires en 1810, pero también he leído otros textos que lo señalan como recién llegando a Buenos Aires en 1815. Haya estado o no en Buenos Aires, lo cierto es que este movimiento se conoció de inmediato en todas las provincias. Sabemos cómo la noticia llega a Jujuy, a Salta, a Santiago del Estero, a Catamarca, bueno, y a todos los lugares que tienen que ver con el virreinato del Río de la Plata. Y así como me preguntaba en algún momento, ¿tendría conocimiento el general San Martín sobre el texto de la Constitución de Cádiz? Siendo un hombre tan letrado, indudablemente que aunque él llegó a la América, llegó a la Argentina, a su patria, antes de la promulgación de la Constitución, en el mes de marzo de 1812, con toda seguridad, el texto tuvo que ser conocido por el general San Martín
Y eso lo advertimos en rasgos de su comportamiento frente a esa actitud de respeto que manifiesta por la decisión de los pueblos americanos con respecto a la elección de sus autoridades. La siguiente, por favor. ¿No? Entonces, ahí tenemos una imagen que aparece en la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Así, Vascongada con B labial. Indudablemente que hoy día escribimos Vascongada con B dentil labial, pero así aparece registrada. ¿Y por qué menciono a esta Real Sociedad Vascongada? Porque se sirve como modelo, porque aquí se congrega una serie de personas que piensan en el futuro de su espacio. Y aquí en la zona vasca, al norte de España, se formó una sociedad hacia fines del siglo XVIII, en la segunda mitad, que luego fue replicada en todo el país y en América. Y entre los que conforman esta sociedad, ahí estamos viendo a un peruano que destacado con letras rojas, a Pablo de Olavide, un hombre que no puedo dejar de recordar en este momento de pandemia que vivimos, porque le había tocado administrar una zona allá por decisión del monarca español, justo cuando se produce una peste. Y Juan Pablo de Olavide, un poco adelantándose a lo que recomendarían los psicólogos de ahora, de no martirizar a las personas con noticias desastrosas de la pandemia, Pablo de Olavide, este precursor de la independencia en el Perú, prohíbe que cuando los entierros pasaran por las calles rumbo a las iglesias para la misa de cuerpo presente, porque las muertes eran a diarias continuamente, prohíbe que se toquen las campanas, porque eso sensibilizaba a las personas, las atemorizaba en medio de una coyuntura en que los muertos por la peste eran a diario de manera mayúscula. Bueno, pero ese es otro asunto. Lo cierto es que esta sociedad vascongada lo que busca es promover el desarrollo de la ciencia y la cultura, ¿no? ¿Cómo ocurre? Vemos la siguiente imagen en Manila, por ejemplo. Después de eso, en 1781, después de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, se formó en Manila, o sea, los hombres de los dominios hispanos, aunque después incorporaron mujeres ahí en la sociedad Vascongada y en otras sociedades de la península ibérica, empezaron a pensar de manera reflexiva en la potencia económica de los espacios en los que vivían. Se forma luego la de Santiago de Cuba, la de La Habana y las otras que estamos viendo ahí, pero no hemos advertido todavía, no hemos leído ninguna información que nos diga si se formó alguna sociedad de amigos del país en Buenos Aires y si se llegó a formar en la docta ciudad de Córdoba, ¿no? En la siguiente imagen, por eso ahí decimos que la sociedad de amigos del país que se funda en América, la primera es la de Santiago de Cuba. Y esa sociedad continua y sigue de manera continua, tiene un auge, un declive, pero esa sociedad continúa hasta ahora. Siguen otras sociedades ahí en Cuba, o la de Guatemala, como estamos viendo en la diapositiva de este momento, ahí en Antigua, saben, los que saben un poco de Guatemala, saben que hay una ciudad que se llama Antigua, que fue la antigua capital de la Capitanía General de Guatemala, pero también, o sea, menciono todo esto porque hay ahí voces reflexivas que empiezan a pensar en lo que tienen, en el potencial económico y en el potencial humano propio de cada espacio que el país. Y así, estas sociedades se siguen creando hasta que, como estamos viendo ahora, se forma la Sociedad de Amantes del País en Lima. Ya no se llama Sociedad de Amigos del País como las anteriores, sino Sociedad de Amantes del País. Esa es la peruana. ¿Y por qué Sociedad de Amantes del País? Hay un conjunto de intelectuales del momento, liderados por Batíjano y Carrillo, que tiene en otro personaje de avanzada, Hipólito Unanue,
a un secretario bastante eficaz. Y a través de un órgano de difusión que se llamó el Mercurio Peruano, empezaron a publicar la geografía, el potencial económico, social, político, religioso, militar de todo el virreinato del Perú. O sea, vendiendo la idea de patria. Es como si ahora los que hacen estos videos van y graban la Patagonia, el Chaco, los lugares donde no va la mayoría de la gente, y a través de estos videos en España y videos para nosotros los hispanoamericanos, los difunden, los llevan a todos los rincones. En el caso peruano hemos conocido el Manu, el Amazonas, el Cañón del Colca, todo gracias a los videos que nos han llegado. No vamos físicamente, pero conocemos a través de los que se presentan. Igual, esta sociedad de amantes del país, conscientes de que la independencia era un proceso indetenible, en 1792 dan a conocer el potencial del país a través del Mercurio Peruano. Y así, bueno, llegamos a la invasión española de 1808, 1809, la Junta Central de rechazo, la convocatoria, estamos viendo la diapositiva de la invasión a España, como una estrategia para mantener la fidelidad de los territorios en dominio español en América, es que se convoca a representantes de cada uno de esos dominios. Por eso les dije, hay elecciones en La Rioja, hay elecciones en Catamarca, en Santiago del Estero, en Buenos Aires, en Lima, en Piura, en Puno, en México, en Guatemala. Hemos seguido la huella de todas las elecciones que se dan en 1809 en Hispanoamérica. En cada virreinato, en la capital virreinal o de las capitanías generales, los nombres juntos de los elegidos en cada región iban a un sorteo y de ahí salía sorteado. Era el proceso electoral de ese momento. No tenemos que cuestionarle nada porque esa era la dinámica de las elecciones y de la democracia en ese momento. Conocemos varios estudios sobre estos análisis. Uno de ellos es del peruano Víctor Peralta Ruiz, los hay de la Argentina, de Chile, de todos lados. Tenemos una colección de documentos. Lo cierto es que en 1809 comienza ese ensayo en Hispanoamérica de elegir a las autoridades para delegarles poder como no se había vivido antes. O sea, ahí estamos leyendo en la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, que ese es el año del asomo de la democracia y de fortalecimiento de la independencia en el Perú. Es el germen, la semilla de la democracia que fortalece ese sentido de independencia. Y en el Perú se dio en julio de ese año, en julio de 1809, es cuando se elige en la mayoría de las ciudades peruanas. No recuerdo la fecha exacta que se hace en las ciudades argentinas, pero sí tengo el dato por lo menos de que se hace esta. Lo cierto es que los diputados allá van en las elecciones siguientes de 1810 van y representan a las Américas allá en Cádiz y se debaten temas importantísimos como conceder la nacionalidad española no solo a los criollos, sino a los mestizos, a los indios y a los negros libertos. Y lo consiguen. Y fue un peruano, Morales Duárez, el que llegó a presidir las Cortes de Cádiz, el que logró que voten los analfabetos. Por eso es que ahí, en esta constituyente de Cádiz, descubrimos uno de los primeros asomos de la inclusión social. Hoy día la educación cívica ciudadana insiste en eso, en la inclusión social, para darle oportunidad, cabida a todos, sin distingo de género, sexo, raza, idioma, creencias o orientación política. Pero ahí, en esta constituyente de Cádiz, se debate una serie de asuntos, también la eliminación de la Santa Inquisición y el tema de la igualdad. Son debates alturados, debates que han sido recogidos por los estudiosos de cada país. Yo he podido leer los del Perú y algunos de Colombia, Venezuela, Panamá, México y Honduras. Aún me falta por leer la participación
de los que representaron al Río de la Plata, pero que en 1810, ¿qué dijo la Junta del Río de la Plata con respecto a quienes representaban al Río de la Plata en la Constituyente de Cádiz? Que son representantes de la voluntad ajena, que no eran representantes de la voluntad popular porque nadie los había elegido. Les reitero lo que les dije al comienzo, que en las zonas donde había esas convulsiones ya de separación y guerra con los realistas, se eligió a los representantes por cada dominio ocupado ya por los patriotas con los residentes en la península ibérica. En este caso, el Río de la Plata estuvo representado por diputados suplentes que eligieron allá en la misma España, y la Junta pues dijo que eran representantes de la voluntad ajena. En el caso peruano fueron representantes de la voluntad popular. Lo cierto es que es de los debates de esa constituyente se sale lo que se llama la Constitución de Cádiz. En esa constituyente, ya lo reitero, tuvo como intención crear un cuerpo legislativo de carácter liberal. O sea, terminar con el antiguo orden y crear un nuevo orden que terminara con la sociedad estamental. Los peruanos habíamos estado, por favor pasen a la diapositiva 16, los peruanos habíamos estado acostumbrados a una autocracia en la época incaica, casi 300 años de autocracia. Luego el rasgo principal de las autoridades hispanas en el virreinato era el despotismo. Por eso es que el tránsito a la república como forma de gobierno iba a ser muy difícil, y desde ahí es que se entiende la propuesta del general San Martín para la instalación de una monarquía constitucional donde los ciudadanos participen eligiendo a sus representantes en el Congreso. Esa constituyente de Cádiz se reúne entre 1810 y 1814, primero en una convocatoria para juntas extraordinarias y luego ordinarias, y ahí el producto es la Constitución de Cádiz, que como estamos viendo en la siguiente diapositiva, nos convierte de súbditos en ciudadanos. O sea, dejamos de ser propiedad de la corona de Castilla para convertirnos en hombres libres para delegar poder a quienes nos van a representar. Y esa Constitución de Cádiz es jurada en todas las ciudades, pueblos y villas donde aún dominaban los realistas. Se jura en todo el Perú, se jura en gran parte de Chile, pero en el Río de la Plata, ya con ese movimiento que empieza en 1810, fue imposible que se jurara esta constitución, sobre todo si de manera legal se depuso a las autoridades virreinales el 25 de mayo de 1810, con el argumento bastante valedero de que América no era propiedad de los españoles, sino de la corona de Castilla. Por lo tanto, con la Constitución de Cádiz, de corte liberal, el rey Fernando VII dijo que era una copia de la Constitución francesa, pero Carlos Marx dijo que no, que era el resultado era una resurrección de antiguas legislaciones hispanas que, amoldadas a los tiempos, habían reflexionado para esa conversión de súbditos en ciudadanos. Y ahí, en la siguiente diapositiva, tenemos los tres primeros artículos de la Constitución de 1812, ¿no? Y está bien claro, ¿no? Es por eso les dije, esos artículos primeros que nos permiten entender que de todos modos hay un mecanismo para mantener la fidelidad a la corona de Castilla. Y por eso es que algunos movimientos entre 1813, 14 y 15 son de protesta frente a las autoridades virreinales, pero con una fidelidad a la corona de Castilla. El primer artículo nos dice que la nación española es la reunión de todos los españoles, tanto del viejo mundo como de la América, ¿no? Y nos dice, ahí, por eso de súbditos en ciudadanos, ¿no? Que la nación española no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. O sea, el súbdito quedó atrás. Ahora sí,
actuamos como ciudadanos, y es en los ciudadanos donde está el poder para darse sus leyes y para elegir a sus representantes. Y copias de este instrumento llegó. Y miren ustedes en la siguiente diapositiva de efectos de la Constitución, he podido leer texto de la Constitución en quechua, en el caso peruano. En la sierra peruana, la Constitución se tradujo al quechua, es otra medida de inclusión social. O sea que en los sitios donde la mayoría era quechua hablante, se leía en los dos idiomas. No sé si se previó una lectura en aymara y también en guaraní, pero por lo menos me consta la lectura, la traducción de la Constitución al idioma de los incas. Y sospecho que también se tradujo al aymara y se había pensado en traducirla al guaraní, porque recuerden que la proclamación de la independencia, el acta de la proclamación de la independencia argentina, se hace en aymara, en español, en quechua y en guaraní. O sea, hay asomos en los hombres de la emancipación, hay asomos de igualdad que rompen los hombres de la república. O sea, una destrucción de la utopía. La utopía es por la igualdad, pero ese deseo es roto tremendamente por los hombres que empiezan a disputarse la conducción del poder, en el caso peruano por 50 años, de 1821 a 1871. O sea que la Constitución, como vimos por un informe del intendente de Puno, en el caso sur peruano, es que esa Constitución había movido el espíritu de rebeldía de las personas que vivían en esa zona, decía el intendente. Y se puede hacer muchos cuestionamientos a lo que consideraba esa Constitución, que no votaban las mujeres. Bueno, eran síntomas de los tiempos, no solamente en el caso de Hispanoamérica. No votaban las mujeres en ninguna parte del globo terráqueo. Sin embargo, con esa Constitución votaron los indígenas y votaron los analfabetos. En el caso peruano, los analfabetos son anulados del mundo democrático en la República y recién votan en 1980. ¿Cuántos años? Más de 150 años después que el pequeño porcentaje de alfabetos decide los destinos de la República. Imagínense, la Constitución de 1812 sí votan los analfabetos y los indígenas, y en las constituciones republicanas no. Hay una exclusión social. En la siguiente diapositiva, y Carlos, ya son las 7, acá las 5:50, ya las 7:50, me dijiste que todo terminaba en 1 hora, ¿verdad? Sí, en la medida de lo posible, sí, pero por supuesto vamos a tratar de apurarlo. Pero bueno, dale tranquilo. Estamos entonces, en la 20, Arturo, no sé en cuál. Sí, estamos en la 20. ¿Cómo contribuyó la actividad electoral de 1812, 13 y 14? O sea, la Constitución, ¿cómo contribuyó a eso, no? Ya dijimos que la conciencia de patria se había formado desde fines del siglo XVIII. Esta constituyente reforzó esa conciencia de patria y multiplicó el sentido de independencia. Además, podemos advertir ahí que hay un asomo de eso por lo que se esfuerzan los tribunales electorales de este momento y los ministerios de educación, en la formación de una conciencia cívico-ciudadana para que los electores se inspiren o tengan un comportamiento inspirado en valores de igualdad, de libertad, de respeto, de tolerancia, de inclusión. Ahí hay asomos, ¿no? De igualdad, porque como lo dijimos, votan los negros libertos, los indígenas, los mestizos, los blancos criollos y los blancos peninsulares en ambos hemisferios. De manera que eso habrá generado un rechazo de los más reacios para admitir la igualdad. Sin embargo, mientras vamos analizando gradualmente los documentos posteriores, nos damos cuenta que ahí
empieza la formación de esa conciencia cívico-ciudadana, y que entre los que estuvieron privados de un conjunto de derechos hasta ese momento, hay lo que sociológicamente se llama la conciencia de grupalización. O sea, hubo un claro entendimiento de los derechos adquiridos a partir de ese instrumento jurídico, resultado de los debates con participación de los americanos, que hicieron empatía con los problemas de la población marginada. Por eso es que ahí advertimos, lo reiteramos, el nacimiento de una cultura cívica para actuar, que luego se va fortaleciendo, se va ampliando, se va mejorando en el siglo XIX, y que en el siglo XX adquiere otras características, y ahora en el siglo XXI mayores dimensiones, cuando pensamos en la alternancia, en la paridad, en la representación de las minorías étnicas, religiosas, en los parlamentos, y bueno, es decir, vivimos en otro mundo, estamos en el siglo del conocimiento y con otros valores que inspiran la manera de pensar y de obrar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pero, ¿de dónde podemos extraer todos los pensamientos que estamos señalando? En una parte ahí, en la diapositiva 21, están las actas de elecciones de ayuntamientos. He leído todas las que corresponden al Perú. He leído de casi todo el Perú porque la Biblioteca Nacional tiene una colección y además un estadista peruano, presidente de la República del siglo XXI, antes de morir publicó un libro sobre los inicios del gobierno representativo en el Perú, y ahí presenta un resumen extraordinario de estas actas de elección de los ayuntamientos, de los intendentes o alcaldes, y ahí vemos la dinámica de cómo se llevaban a cabo las sesiones y de cómo los subordinados lograron obtener puestos claves en los cabildos, ¿no? Y en algunos momentos presidirlos como sus alcaldes. Entonces, ¿no?, la repercusión de ese instrumento jurídico, como estamos viendo en la siguiente diapositiva, nos permite medir un cambio de mentalidad. Así, ¿cómo entendemos a lo que es la patria? ¿A quién le pertenece? Hay una conciencia de pertenencia. La patria la hemos heredado todos. Indudablemente, ese fue el precepto que se postuló en este momento. Porque ya mencioné que la República rompe este esquema y la patria no resulta realmente de todo. Si la patria está asociada a la tierra, finalmente la tierra volvió y continuó en pocas manos. Ahí, a través de las elecciones que se generan por esta constituyente de Cádiz, esta constitución de Cádiz, podemos, después de un análisis de las actas, ver cómo las dimensiones del poder, la dimensión de posesión y la dimensión de relación se manifiestan. Y digamos la dimensión de posesión, o sea, quién detenta, quién ejerce, quién tiene el poder. Y la dimensión de relación es de los subordinados, que cuando se juntan con un poder monstruoso con respecto al que lo detenta y lo sacan, le quitan el poder. No solamente a través de revoluciones, sino de una red de argumentos jurídicos con lo que le restan la autoridad que se tiene. Y todo esto se ve en estos cabildos entre 1812, 13 y 14. O sea, este instrumento jurídico motivó un conjunto de cambios. Y en la siguiente diapositiva retomamos lo que decía el doctor Maticorena que mencioné. Se buscó, esto inspiró y fortaleció ese deseo de actuar como un solo cuerpo, ¿no? Por eso vemos a regidores indígenas ahí en cada parroquia. Las elecciones eran parroquiales, las elecciones se hacían en las jurisdicciones parroquiales. En ese momento no había fotografía, no había un documento de identidad, pero el párroco sí conocía la identidad de quienes asistían a su parroquia para bautizarse, casarse o para registrar la defunción. Por eso sabía quién era quién, y por eso es que se hacían en las elecciones parroquiales. Y ahí es cuando se eligen
no solamente a blancos y a mestizos, sino también indígenas, ¿no? Se apuntó hacia un solo cuerpo, pero cuando nos preguntamos quién mandaba, indudablemente que en la mayoría de esos cuerpos cabildantes, de esos ayuntamientos o municipios, los criollos, pero en las zonas de mayor población andina, mandaron, en el caso peruano, los indígenas. Y de esas elecciones tenemos actas, ¿no? Por decir, utilizar un término común, a montones. Y como diría en su momento, en la siguiente diapositiva, sintetizando el pensamiento del historiador peruano Teodoro Hampe, esa Constitución de Cádiz llegó a las Américas portando la semilla de la libertad. Y así, que inspiró, fortaleció, decidió ese deseo de independencia en el Nuevo Mundo. Y también estaba señalando ahí lo que le dije de lo que pasó en Puno, que el intendente de Puno, don Tadeo Zárate, informa directamente al virrey y le dice que la Constitución había generado un efecto nocivo en la población, porque ahora con ese poder concedido para elegir a sus autoridades, se levantaba en protesta de los nombrados por la corona de Castilla. Y en la siguiente diapositiva, ya lo mencioné, San Martín llega en marzo de 1812, unos días después se jura la Constitución de Cádiz, se promulga y se jura el día de San José, 19 de marzo de 1812, y estoy segurísimo que el general San Martín leyó esa Constitución, a la que seguro tuvieron acceso en algún momento otros patriotas argentinos como don Facundo Quiroga, porque eran hombres instruidos, conocían la realidad de su tiempo y no podían sustraer de su lectura a un instrumento que había tenido aceptación en las Américas en los años previos a la declaración de la independencia. De manera que ya en este día se termina el tiempo y les debo decir pues que los pueblos declaran la independencia finalmente en el caso peruano en 1821, la mayoría con la presencia del general San Martín. El primer pueblo que lo proclama fue Supe antes que llegue el general San Martín en 1819, pero ya luego en 1820, con la llegada del Ejército Libertador, lo hace un conjunto de pueblos peruanos, empezando por Ica, Nazca, Guaitará, Huancavelica, Tarma, Jauja, Pasco, Ativilca, lo reitera Supe, Barranca, Huacho, después Lambayeque, Trujillo, Piura, Tumbes, etc. Y por eso es que el 28 de julio de 1821, el general San Martín, consciente de que los cabildos, ¿no?, ahí a través de sus intendentes o alcaldes habían declarado la independencia en representación de sus pueblos, estampa una frase que lo convierte en el más respetuoso de la voluntad popular, al decir que el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. Y esas actas, esas declaraciones de independencia a las que sigue la proclamación y luego la jura, son los actos más simbólicos de los pueblos en expresión de su ruptura con el régimen hispano, como lo sintetiza la presidenta de la Academia Peruana de la Historia. De manera que es así como tenemos que terminar con esta breve conversación para entender que a esa libre determinación de los pueblos también contribuye la Constitución de Cádiz de 1812. Muchas gracias por escucharme y a los organizadores por esta oportunidad de permitirme llegar hasta ustedes. Muchas gracias. Gracias Miguel Arturo. Clarísima tu exposición. Gracias Fernanda por el soporte técnico. Fernanda siempre ya la conocemos, que es una persona que está siempre al pie del cañón. Miguel Arturo, como solemos decir nosotros aquí en Argentina. Así que
Gracias también, Fernanda. Gracias al Museo Electoral y de la Democracia del Juzgado Nacional de Elecciones. Gracias a la Universidad de La Rioja por el soporte técnico. Tenemos varios alumnos de la carrera de Museología de la Universidad de La Rioja asistiendo a esta charla. Miguel Arturo, una pregunta, porque realmente en el trienio liberal del 12 al 14, realmente circuló mucha información que, como vos decís, nosotros estamos seguros que los revolucionarios, los independentistas del Río de la Plata, leyeron esa información. Segurísimo, porque también hay referencias de la Constitución de Cádiz en algunas de las discusiones que se dieron en la Asamblea del año 13, por ejemplo, en el Río de la Plata. Entonces, estamos seguros de que estas personalidades de nuestra historia, que eran personas sumamente cultas y muy informadas, habían leído la Constitución de Cádiz, o por lo menos los debates que había en Cádiz. Me gustó mucho lo del intendente que se quejaba de que la gente tenía derechos. Eso estuvo muy bueno realmente. Entonces la pregunta viene justamente por allí. ¿Qué impacto tuvo en el gobierno de Abascal, en el gobierno del virrey del Perú, la Constitución de Cádiz? Esa sería mi pregunta. Bueno, en 1812 el virrey recibe el texto de la Constitución y de inmediato ordenó que se jurase en Lima a comienzos de diciembre de 1812, y en el interior del virreinato remitió copias a los intendentes de había varias intendencias aquí en el virreinato del Perú, y ordena que de inmediato se jure y que se fortaleciera a través de los militares con un aparato represivo. Recordemos que el centro del dominio realista estaba aquí en el Perú, y a través de un aparato represivo que se jurase la Constitución de Cádiz, y quieran o no. Sin embargo, cuando hay un juicio contra Abascal, se le cuestiona a veces, pero muy pocos, que no tuvo la energía suficiente, pese a su carácter de estratega y militar, para lograr la total fidelidad, porque se suponía que esa constitución era un instrumento a través del cual esa fidelidad a la corona de Castilla se iba a mantener. Sin embargo, vimos que el efecto produjo todo lo contrario. Nos convirtió de súbditos en ciudadanos, y los hombres empezaron a tomar conciencia de esa nueva condición y dejaron de tener esa manifestación abierta de fidelidad a la corona de Castilla. Entonces, ese es el cuestionamiento, no haber desarrollado las estrategias suficientes para que esa fidelidad se mantenga y más bien produzca el efecto contrario. Clarísimo, clarísimo, Miguel Arturo. Muy claro. Yo quiero leerte, bueno, hay muchos saludos de Susana Aldana, de Claudia Alejandra Aguirre, que saludaba a todos dándole las buenas tardes, de Marcela Baecli, que también saludaba, de Graciela Vera, también saludando, y tengo las felicitaciones, Miguel Arturo, muchas, que te las leo algunas. Por ejemplo, gracias, señor Miguel Arturo, dice Carlota María Guzzo, por esta excelente exposición sobre la influencia de la Constitución de Cádiz en la formación de la conciencia de patria y de la conciencia cívico-ciudadana en Hispanoamérica. Lamentablemente a tener que irse a otra reunión, Carlota Guzzo, Luis López, una genialidad, Luis Eladia Peralta, muchas gracias, Victoria García, felicidades, doctor Miguel Arturo Seminario Ojeda, Silvia Beatriz Vera, hermosísima exposición, Luis López, muy bueno, qué buenas iniciativas del señor Carlos Ferreira, Gabriela Poblete, brillante, felicitaciones y gracias como siempre. Graciela Vera, muy interesante. Antonio Montero, seminario, una propuesta binacional que hermana Perú y Argentina, países que tienen más de común de lo que sabemos y creemos. Excelente, claro, ameno, dice Marcela Baecli. Ana María Rocchietti, François Guerra sostiene que esas constituciones tienen todavía el concepto de nación medieval de lealtad al rey. Interesante lo que dice, que claro, son constituciones que todavía tienen el concepto de nación medieval de lealtad al rey, dice Ana María Rocchietti.
Elsa Garrido, gracias a usted, Miguel Arturo Seminario Ojeda, muy estimulante, vuelve a decir Ana María Rocchietti. Bueno, Brigada Museo LAM dice muchas gracias por la disertación, le agradecemos a todos los presentes, realmente en el año del bicentenario de la independencia del Perú, queríamos también hacer esto, no solo porque febrero es el mes donde nació San Martín y murió Quiroga, sino porque queremos también adelantar algunas acciones que va a tener este Museo Nacional con respecto a la independencia del Perú, de la hermana República del Perú. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta ya para ir cerrando? ¿Preguntas o comentarios? Yo te quiero hacer una pregunta. Mencionaste a una persona de apellido Bustos, Mirta Bustos, al comienzo. Al comienzo, Baekli, Vera, no. Bustos. No, al comienzo, Susana Aldana, Aguirre, Baekli, Vera, no. Bustos no. Si hay algún Bustos en el grupo, que habilite su micrófono. ¿Por qué, Miguel Arturo? Porque dijiste Mirta Bustos y yo tuve una compañera de estudios allá en Córdoba que se llamaba Mirta Bustos, de La Rioja. Ah, bueno, ahí hay una alumna, Claudia Fabiana López, alumna que ya está a punto. No, ¿ya te recibiste, Claudia? No, ¿sí? Ah, ya se recibió museóloga ya, así que ella te lo puede averiguar. Alfredo Ferraras dice, el profesor Carlos Segretti planteó el tema de la subrogación de los derechos a los pueblos y también la retroversión de los mismos, que está ligado a lo planteado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Ya hemos copiado los que han pedido certificación. Siguen llegando mensajes de felicitaciones. Muchas gracias, Miguel Arturo, ¿no? Muy bien, gracias por toda esta ocasión y estaremos con toda seguridad en otro momento. Muy amable. Gracias a todos, gracias a todos. Muchas gracias. Quienes quieren certificado, por favor, terminen de enviar María Julia Ñeco. Después manden, por favor, nombre, DNI y correo electrónico. Cómo no, muchas gracias, ya lo estoy mandando. Dale, espero, dejo el chat abierto. Así. Ahí recién estoy viéndote, imagínate, hace rato que no veía nada. Ah, bueno. Ahora te pueden ver la cara los 18 que están todavía conectados. María Julia, espero tu mensaje con tu DNI. Miguel Arturo, gracias por todo, como siempre. Vamos a parar. Sí, Carlos, estoy haciéndolo. Ah, perfecto. Bien. Gracias. Muy bien. Perfecto. Recién puedes ver porque recién has abierto tu cámara, Miguel Arturo. ¿Sí? Claro, por eso tampoco se te veía a ti. Seguro sin querer la apagaste porque al principio sí se te veía bien. Bueno, puede ser. Sí. Felicitaciones, Miguel Arturo, por la conferencia. Gracias. Muy valiosa y actual. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Quería comentarle al señor doctor Arturo Seminario, de aquí de San Juan, María Julia Ñeco, que en la biblioteca del Museo Histórico Provincial Agustín Ñeco, una biblioteca que ha sido formada con
material de los antiguos sanjuaninos, o sea, con gente del siglo XVIII, del siglo XIX, hay muchas colecciones de sociedades de amigos del país. Quiere decir que no llegaban, a lo mejor, no se hacían las asociaciones, pero llegaban los libros, llegaban las ideas, ¿no? Esas ideas ilustradas que fueron el lumen de la revolución, ¿no? Ah, qué bueno saberlo. Es muy interesante, sí. Lo recordé en el momento que lo estaba escuchando. Sí, San Juan es una zona que me gusta mucho. Ajá, bueno. San Juan. Es cuestión también me gustaría Perú a mí. Pero bueno, nos une una hermosa cultura realmente, la cultura de los Andes. Claro, y ahí en San Juan hay evidencias como en Mendoza, La Rioja y Catamarca de la presencia inca. Exactamente, el camino del Inca, sí. El Capañán llegaba hasta allá. El Capañán, sí, se ha estado trabajando en eso, sí. Ah, Sí, qué bueno. pero las relaciones siguieron después, ¿no? En épocas históricas también. Sobre todo a través de Chile.